Bien, aquí tenemos movimiento parabólico. Ven ustedes la presentación cuando ustedes vean cualquier tema o entren al internet y traten de ver el tema de movimiento parabólico, siempre van a ver esa imagen que ustedes tienen aquí en la portada. Vamos a empezar nosotros definiendo lo que es un movimiento compuesto. Nos dice que el movimiento compuesto es la combinación o superposición de dos o más movimientos simples. Simples, ¿por qué? Porque ya hemos estudiado el movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante, ¿no es cierto? Y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde ya existe una aceleración. El movimiento compuesto está formado por estos dos movimientos que ya estudiamos al comienzo. Y podemos afirmar que resulta de la combinación de estos dos movimientos, rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente variado. Ahora, la trayectoria de este tipo de movimiento será pues una línea recta. Hemos visto tanto en el uniforme como en el variado que la trayectoria es una línea recta. Por eso se dice rectilíneo uniforme, porque la trayectoria que describe es una línea recta. Ahora, y si el movimiento resulta de la superposición, digamos, de estos dos movimientos, la trayectoria será una parábola. Si es la combinación de estos dos movimientos, la trayectoria es una línea recta. Pero si resulta de la superposición del movimiento rectilíneo y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya la trayectoria deja de ser una línea recta, sino una parábola. Aquí tenemos dos casos. El primer caso que ya les expliqué es una trayectoria rectilínea, una trayectoria recta, pero es en el caso de la combinación de dos movimientos rectilíneo uniforme. El segundo caso, cuando la trayectoria es parabólica, viene a ser la combinación de un movimiento rectilíneo uniforme con un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Son los dos casos que tenemos. Tenemos dos movimientos compuestos, uno compuesto por uniforme y el otro compuesto por uniforme y variado. Cuando la combinación es uniforme me da trayectoria rectilínea. Cuando el movimiento está compuesto por uniforme y variado, me da una trayectoria parabólica. Aquí lo podemos ver más a detalle, las combinaciones de los movimientos que se dan. Por ejemplo, cuando un barco va navegando por las aguas, por el río, por el mar, tenemos la composición de dos movimientos o la combinación de dos movimientos rectilíneo uniforme. Y nos sigue dando un movimiento rectilíneo uniforme y una trayectoria rectilínea. Aquí ustedes pueden ver el barquito en las aguas. Las aguas lleva una velocidad, tiene cierta velocidad porque son correntosas, y el barco también lleva cierta velocidad y va describiendo cierta trayectoria, va de un sentido a otro, y las aguas también corren de un sentido a otro. Aquí se tiene, por ejemplo, este barco cruza el río perpendicularmente, si ustedes quieren, puede cruzarlo de una banda a otra, y el río va en sentido contrario. Y el agua, la corriente de estas aguas va a influir en el movimiento de este barquito, de este barco de acá. Lo va a ir deteniendo, lo va a ir retrasando, lo va a ir tratando de cambiar de dirección. Es como cuando ustedes alguna vez se han lanzado al agua, no a una piscina, sino a un río, y ustedes quieren cruzar recto al otro lado, pues la corriente del agua va a tratar de desviarle de su curso. ¿Sí, profe? Yo la verdad que sí, y el río casi me lleva, y si no fuera por mi primo me hubiera llevado hasta más allá. Profe, o sea que lo mismo sucede con los aviones también, pero en la dinámica. Claro, ¿por qué? Porque el movimiento tiene una velocidad. Ahora, a diferencia de las aguas, cuando es por el aire, digamos, las moléculas de los gases pues van de un lado a otro, su dirección, toman direcciones diferentes. En cambio, el agua, los ríos siempre tienen
una sola dirección las aguas, ¿no es cierto? Corren en una sola dirección, no es como el viento que cambia dependiendo de dónde choca. Pero sigamos. Aquí tenemos el movimiento parabólico, fíjense que viene a ser la combinación, que es el segundo caso de un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Puede ser un movimiento horizontal, como también puede ser un movimiento vertical. Es como cuando ustedes lanzan una bolilla por una mesa, ahí va, esa bolilla sobre la mesa va a desarrollar un movimiento horizontal. Cuando llega al final de la mesa y cae, va a tener caída libre y ese es un movimiento vertical. Entonces, si ustedes grafican la trayectoria del recorrido de esa bolilla, van a poder ver que es una parábola, lo que va a describir, que es una composición de dos movimientos diferentes. Sigamos. Habíamos dicho que la combinación de dos movimientos uniformes da como trayectoria rectilínea. Estábamos al comienzo explicando sobre el barquito que cruzaba o se deslizaba sobre las aguas de un río. Lo vemos generalmente nosotros acá en nuestro medio en una canoa, ¿no? Esta canoa va con una velocidad rectilínea uniforme sobre las aguas de un río que también tiene una velocidad tal vez constante, permanente. Ahí nosotros podemos ver que el río tiene un ancho y que la canoa trata de cruzar y por el hecho de que las aguas son correntosas, va tratando de desviar el curso de la canoa que cruza al otro lado. Las ecuaciones que tenemos en este ejemplo, ustedes pueden apreciarlo acá. Aquí tenemos esta ecuación que es de movimiento rectilíneo uniforme. X es igual a B por T, que X no es más que distancia y D es velocidad, como siempre habíamos visto, y B es el tiempo. O sea, fíjense que no estamos nosotros descubriendo otra ecuación. Ya tenemos las ecuaciones que hemos estudiado, que hemos visto. Más abajo tenemos una velocidad. Esto de acá, fíjense, no es más que Pitágoras. Es como que ustedes tengan aquí C al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Más B cuadrado. No es más que Pitágoras. Ya después yo les voy a ir explicando paso a paso cada una de estas ecuaciones. Y fíjense que aplicamos Pitágoras para encontrar una velocidad y más abajo ustedes van a ver nuevamente Pitágoras para encontrar la distancia. Porque es un movimiento compuesto, tiene una línea. Bien, ya después yo las vamos a analizar estas ecuaciones por separado, no se preocupen, que vamos a ir analizándolas una por una, ya más detalladamente sin las imágenes. Ahora, vamos a continuar mirando un ejemplo específico de este tipo de movimiento cuando es la combinación de dos movimientos rectilíneos uniformes. Fíjense el enunciado de los problemas para que ustedes puedan darse cuenta a qué tipo de movimiento compuesto corresponde este tipo de ejercicio. Dice, un bote a motor parte de la orilla de un río a velocidad constante de 40 metros por segundo perpendicular al desplazamiento del río. Las aguas del río se mueven con una velocidad constante de 30 metros por segundo y el ancho del río es de 160 metros. Entonces hay que buscar tales cosas. Este enunciado que yo les estoy leyendo corresponde a un movimiento compuesto formado por dos movimientos rectilíneos uniformes. Ustedes van a poder identificarlo por esa situación, por el enunciado del problema. Pero sigamos. Hay movimientos semiparabólicos en los movimientos compuestos. Cuando tenemos nosotros, lanzamos, por ejemplo, el caso del avión que decía su compañero, vemos que de un avión se lanza, se deja caer un cuerpo.
debido a la velocidad, digamos, del avión, va a llevar a esta trayectoria. Por eso es semiparabólico, no es parabólico completamente, porque fíjense, aquí tenemos una base recta. Se lanza el cuerpo, esto viene así de esta manera, y de aquí para abajo ya viene caída libre y cae a la tierra. Ahí nosotros vemos todas las ecuaciones, acá las pueden ver, las ecuaciones que hemos trabajado en caída libre, tomando en cuenta lo que hace que los cuerpos caigan, que viene a ser la gravedad. Tenemos aquí, fíjense, una parte del movimiento rectilíneo uniforme, o sea que vamos a trabajar con velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ahí. Y luego caída libre. En caída libre ya tomamos en cuenta estas ecuaciones de acá de abajo. ¿Sí? O sea, esa es la composición de los dos movimientos. Eso también lo vamos a ver más a detalle ya en la fórmula netamente aparte, en la parte de formulario. Ahí lo vamos a ver, las vamos a analizar estas fórmulas. Pero aquí, ahorita en este momento, les estoy indicando cuáles son las ecuaciones que vamos a trabajar en cada una de estos casos, como es el movimiento semiparabólico. Seguimos. En el movimiento parabólico, fíjense la trayectoria que describe el cuerpo que tiene este movimiento. Aquí tranquilamente podemos dar el ejemplo cuando los chicos juegan pelota y lanzan un balón desde el suelo a querer meterlo al arco, tiene esta trayectoria que ustedes están viendo aquí. Esta es la trayectoria parabólica, ya no es semiparabólica, fíjense. Esta trayectoria y aquí está el arquito, en esta parte de aquí. Este balón, fíjense, es lanzado con un ángulo, aquí está alfa, y se eleva lo más que puede. Fíjense, llega a su altura máxima, que es esta parte, y empieza su descendencia, empieza a descender hasta el suelo. Fíjense que la trayectoria que describe él al subir es la misma trayectoria que describe al bajar. Entonces forma una parábola perfecta. Por eso se lo conoce como movimiento parabólico. En este movimiento parabólico, nosotros podemos analizar que el balón tiene un alcance horizontal. Desde aquí, desde donde es lanzado, hasta donde cae, ¿lo ven? Hasta ahí tiene un alcance horizontal que no es más que la distancia. La distancia que recorre este cuerpo. La distancia en el eje X. Ese es el alcance horizontal. Porque fíjense, este es el eje X y yo trazo un eje de coordenadas en este extremo de acá. Ahí. Ese es el alcance horizontal. Ahora, aparte de analizar el alcance horizontal de este movimiento parabólico, yo puedo ver que tiene dos componentes, porque como estoy trabajando y le estoy trazando un plano cartesiano en este extremo, voy a ver que este balón va a ir sobre el eje Y cierta distancia. Fíjense, sobre el eje Y va a recorrer esto, y sobre el eje X, que es este alcance horizontal, también va a tener una componente. Va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Ahí. Entonces, este tipo de movimiento tiene dos componentes. Una componente horizontal que está en el eje X y una componente vertical. Aparte, que al ser lanzado con una velocidad, esa velocidad podemos decir que vienen a estar compuestas por esa componente horizontal y por esa componente vertical. Y aparte tiene un ángulo de alfa, porque para que forme una parábola, Orosa, ¿será que para que forme una parábola se puede lanzar el balón sin que forme un ángulo? Para que tenga una trayectoria parabólica, pregunto al curso, para que tenga una trayectoria parabólica, ¿no necesita tener un ángulo el lanzamiento o sí es necesario que tenga un ángulo?
Profe, Sí, ¿puede volver a hacer la necesario. pregunta, por favor? No le escucho. ¿Puede volver a hacer la pregunta? Para que un cuerpo describa un movimiento parabólico, ¿es necesario lanzar ese cuerpo desde el suelo con un ángulo o no es necesario? ¿Sí? Necesariamente tiene que tener, Sí, es ¿cierto?, necesario, profe. un Entonces, ángulo sí. para que sea un movimiento parabólico. Sigamos. Fíjense en los movimientos parabólicos. Volvemos a reforzar y a decir que están originados por un movimiento simple, como un movimiento horizontal y un movimiento vertical. Su trayectoria es una línea parabólica, es una parábola perfecta. Ya lo hemos visto en esto de acá. Esa es la gráfica. Hemos analizado los elementos que tiene este movimiento, como ser el alcance horizontal y las componentes horizontales y verticales, y analizar el ángulo con el que es lanzado el cuerpo para que pueda describir la parábola. Pueden ser más bajas, pueden ser más altas, eso dependerá del ángulo que se utilice para hacer el lanzamiento. Ahora, hemos hablado de las dos componentes que tienen estos movimientos. Cuando el movimiento es horizontal, como es el movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad se mantiene constante, sabemos que en un movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante. Podemos ver aquí, si disparamos nosotros una bala, esto se va a desplazar horizontalmente. Aquí, ¿lo ven? Y de repente va a terminar por caer. Entonces, ahí nosotros, esto de acá es un movimiento horizontal y esto de acá es un movimiento vertical, cuando ya hablamos de caída libre. Cuando hace este recorrido de aquí, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, pero cuando ya empieza a caer, estamos hablando de caída libre. Podemos hablar de descenso o ascenso del movimiento, eso ya dependiendo del ejercicio que tengamos lo vamos a ver. Sigamos. Veamos los principios de independencia de los movimientos. Cuando hablamos de principio de independencia de los movimientos, estos fueron establecidos, estamos hablando de principios establecidos por Galileo Galilei. Nos dice Galileo Galilei que cada movimiento actúa independientemente del otro. O sea, que no se dan los dos movimientos en el mismo momento. Cada uno tiene su propio momento. Primero puede ser el movimiento rectilíneo uniforme y después caída libre. No pueden ser los mismos, los dos al mismo tiempo. Por eso se llama principio de independencia, porque cada movimiento se realiza en un tiempo determinado, independiente del otro. Aquí tenemos algunas ecuaciones de movimiento parabólico. Por ejemplo, cuando queremos calcular la velocidad vertical, tenemos velocidad en y igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Cuando quiero calcular la altura que alcanza este proyectil que ha sido lanzado con un ángulo, nosotros tenemos el movimiento de caída libre, porque todo esto lo hemos visto en caída libre. Altura es igual a velocidad inicial en el eje Y por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Y cuando hablamos de distancia horizontal, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, distancia igual a velocidad por tiempo. Si quiero calcular una velocidad neta o promedio, cuando hablamos de la combinación de dos movimientos uniformes, estamos hablando de una canoa que cruza el río. Como siempre, no puede cruzar directamente de una banda a otra porque el río tiene una corriente que le desvía de su curso. Entonces aplicamos Pitágoras para poder hallar la velocidad real con que cruza el barco. Y es esta fórmula que dice velocidad neta. Ahora, las ecuaciones de movimiento propiamente parabólico. Ahí tenemos, si queremos calcular el tiempo de vuelo que tiene este cuerpo que es lanzado aquí abajo, si ustedes lo pueden apreciar,
el balón es lanzado o la esfera o la bala es lanzada desde un cañón y cae hasta acá, todo este tiempo de vuelo que tiene desde que es lanzado hasta cuando llega, lo podemos calcular con esta fórmula. Ese es el tiempo de permanencia en el aire que tiene este cuerpo. Si quiero saber el alcance horizontal, o sea, cuál es la distancia que recorrió desde aquí hasta aquí, hasta esta parte, en esto de aquí, esta recta, es la distancia horizontal, que es D. Eso lo puedo hacer con esta ecuación, velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 alfa sobre gravedad. Y si quiero calcular la altura máxima que alcance el cuerpo, esa altura máxima viene a ser esta parte de aquí, si ustedes ven, hasta donde alcanza el cuerpo antes de empezar a descender. Esta es su altura máxima en este punto de aquí, en la mitad de la trayectoria. Lo hago con esta ecuación. Altura es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno de alfa sobre 2 veces la gravedad. Esto es para calcular esta altura máxima que hay acá. Ahora, ¿hay más ecuaciones? Sí, hay más ecuaciones que vamos a ir viendo, las vamos a ir desglosando más detalladamente. Veamos. Aquí tenemos ecuaciones especiales del movimiento parabólico, tenemos el tiempo de subida, tenemos la ecuación para calcular el tiempo de subida, que puede ser igual tiempo de subida igual a velocidad inicial sobre g, o simplemente tiempo de subida igual a velocidad por seno de alfa sobre gravedad. Uno cuando es simplemente ascenso y el otro cuando ya es lanzado con un ángulo. El tiempo total de permanencia en el aire, si es simplemente un movimiento vertical, simplemente caída libre, lo encuentro con tiempo igual a 2 veces la velocidad inicial sobre gravedad. Pero cuando ya es lanzado desde abajo hacia arriba, pero formando un ángulo, ya tengo que utilizar esta otra ecuación de acá, que ya tiene ángulo. Si quiero alcanzar la altura máxima y es simplemente un lanzamiento vertical hacia arriba o una caída libre, lo hago con esta ecuación. Pero si ya está siendo lanzado con un ángulo, lo puedo calcular con esta ecuación. O sea, están las ecuaciones especiales ya dadas para cada caso. Si quiero el alcance horizontal, puedo decir simplemente distancia en lugar de L. Va a ser igual si es movimiento rectilíneo netamente, utilizo velocidad por tiempo. Pero si el alcance horizontal está dado porque se fue lanzado con un ángulo, utilizo esta otra parte de la ecuación. Distancia es igual a 2 veces la velocidad inicial por seno de alfa sobre gravedad. Y aquí abajo lo tengo. Ese alcance horizontal lo puedo calcular como longitud o D igual a velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 veces alfa sobre gravedad. Y si es simplemente caída libre o un movimiento vertical, tenemos esta distancia o altura máxima, que ya viene a ser altura máxima igual a velocidad inicial sobre gravedad. Están todas las ecuaciones que podemos utilizar. O sea, no hay que inventarse o armarse una ecuación. Si ustedes pueden ver, simplemente es saber manejar cada una de estas ecuaciones en el caso que corresponde. Hay que saber sí identificar en qué caso voy a utilizar tal ecuación. Ese es todo el tema que de la parte teórica que hemos visto en este momento. Luego vamos a ver netamente solo fórmulas. Ahorita he explicado toda la parte de la teoría de movimiento compuesto. Aquí ustedes pueden ver en esto que hemos centralizado todas las ecuaciones de movimiento parabólico en todos los casos que tenemos. Lo pueden observar. Aquí podemos ver el primer caso cuando es la composición
de dos movimientos rectilíneo uniforme, la composición de un MRU más otro MRU. Esa es la composición de los dos movimientos que forman estas ecuaciones, que permiten utilizar esas ecuaciones que están ahí. Cuando es esta situación, nosotros podemos calcular en estos dos tipos de composición que sigue siendo un movimiento compuesto, no parabólico obviamente, sino simplemente movimiento compuesto, que es lo que ustedes tienen que identificar. En este tipo de composición de movimientos nosotros podemos calcular el tiempo que tarda en pasar a la otra orilla, ya sea una canoa, una moto, un yate, una persona nadando. Ahí nosotros vemos que tenemos T, que la estamos utilizando con minúscula, que va a ser igual tiempo que tarda en cruzar el río, el tiempo que se tarda en cruzar el río. Tenemos A con minúscula, que viene a ser el ancho del río. Tenemos la velocidad, tenemos B. Aquí abajo puede ser la velocidad del nadador, que puedo poner N. Puede ser la velocidad del barco. Puede ser la velocidad de la lancha. O sea, yo le puedo poner el nombrecito a esa B de la persona que está haciendo el movimiento. Puede ser una persona que está nadando. Entonces, eso es simplemente velocidad. Esa B viene a ser velocidad. Nosotros manejamos dos sistemas acá, ¿no es cierto? Dos sistemas para poder medir estas unidades. Por ejemplo, el tiempo en cualquier sistema, sea el internacional o sexagesimal, va a ser el segundo, manejando los dos sistemas. El ancho del río, como es una distancia, un espacio, en el sistema internacional se mide en metros y en el sexagesimal, ¿en qué se mide? En centímetros, ¿no es cierto? La velocidad del nadador, del barco o de la motonáutica, algo así, del que va a cruzar el río, se mide en metro en el sistema internacional sobre segundo y en el sexagesimal se mide en centímetro sobre segundo. Estas son las unidades de medida en los diferentes sistemas. Ahora, si nosotros queremos calcular el desplazamiento a lo largo de la orilla del río, solamente tenemos que utilizar esta ecuación. Esto anterior que he explicado está en función a esta fórmula, a esto de ahí. Y para poder hallar el desplazamiento a lo largo del río, que viene a ser esta ecuación, simplemente tenemos que entender que este tipo de movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme. Por eso es que nosotros tenemos esta ecuación, donde D, esta X que ustedes ven aquí, esa D es igual a X, que significa distancia. Entonces nosotros podemos decir que D o X es igual a distancia. Y la distancia pues la medimos en el sistema internacional en metros y en el sistema sexagesimal la medimos en centímetros. En esa ecuación podemos apreciar B. En este caso dice desplazamiento a lo largo de la orilla del río y aquí no vemos nosotros el desplazamiento del nadador, sino la velocidad del río. Entonces le puedo poner una R ahí abajo y ya entiendo que esa va a ser la velocidad del río. Profe, una pregunta. ¿Sí?
Esas son todas las fórmulas que tenemos que usar sí o sí en el tema, ¿cierto? Sí, toda la fórmula. Gracias. Esta velocidad del río se mide en el sistema internacional en metros sobre segundo y en el sistema cegesimal se mide en centímetro sobre segundos. Y el tiempo que no cambia, T, que va a ser igual a tiempo, y en cualquier sistema nosotros lo medimos siempre en segundos, en cualquier sistema. Eso no va a cambiar. Ahora, si tenemos la velocidad del nadador con respecto a la orilla del río y la queremos calcular, simplemente aplicamos Pitágoras. Fíjense aquí, ¿por qué vamos a aplicar Pitágoras cuando queremos calcular la velocidad total del nadador? Porque démonos cuenta que si esta persona, este barco o esta moto quiere cruzar de una orilla a otra, puede hacerlo en forma recta siempre y cuando sea una piscina. Pero si está en un río, la corriente de las aguas lo va a desviar y le va a hacer como una diagonal. Vamos a suponer que aquí está el río, él quiere cruzar de aquí a este lado. No lo va a poder hacer, va a tener que ir desviándose así, de esta manera. Entonces, esa velocidad, fíjense, forma un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo, pues para resolverlo tenemos que hacerlo como hacemos en matemática. Decimos lado A, lado B y lado C. Entonces, aplico matemática, aplico Pitágoras. C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Entonces, aquí yo tomo en cuenta la velocidad total, que viene a ser lo que quiero buscar. La velocidad total que quiero buscar, tengo que tomar en cuenta ahí la velocidad del río más la velocidad del barco, del nadador o de la persona o de la cosa que va a cruzar al otro lado. Eso es lo que tengo que tomar en cuenta para poder calcular la velocidad total. Entonces, en esta ecuación, cuando yo vea una simple b, así de esta manera, yo sé que esa es la velocidad total que estoy buscando. Y para esa velocidad total yo tengo que tomar en cuenta la velocidad del río. Esa BR que ustedes ven ahí no es más que la velocidad del río. Y más allácito veo que hay una B sub n. ¿Qué significa eso? Velocidad. En este caso, seguramente el libro está tomando en cuenta que es una persona que está nadando y dice velocidad del nadador. Entonces, esa es esta ecuación. Esto es para poder calcular la velocidad total con que cruza la persona al otro lado del río. Ahora, si quiero calcular la distancia que recorre sobre el río hasta llegar a la otra orilla, sobre el río hasta llegar a la otra orilla, o sea, todo lo que le desvió la corriente, utilizo esta ecuación, cualquiera de estas dos. Si está formando un ángulo, utilizo la primera. Y si no está formando un ángulo y simplemente es el cruce de un río, utilizo esta que dice O distancia igual a velocidad por tiempo. Este es para cuando está formando un triángulo el cruce y esta de aquí es cuando va sobre la orilla. Aquí se las voy a dividir. Ahí. Esta primera de aquí es cuando se cruza formando un triángulo. Y esta de aquí es cuando se va sobre la orilla, nada más, o simplemente se cruza al otro lado en línea recta. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Profe, una pregunta. Esto de aquí, que les voy a mostrar ahora, es como si fuera un punto 2. La primera parte que les he indicado es la combinación de dos movimientos rectilíneos uniformes. Esto que vamos a ver en este momento
es la combinación del movimiento rectilíneo uniforme con un movimiento rectilíneo uniformemente variado, más propiamente caída libre. Aquí nosotros en esta ecuación podemos ver dos tipos de movimiento. El lanzamiento horizontal, aquí están sus ecuaciones del movimiento horizontal. El movimiento horizontal simplemente es caída libre. Tenemos aquí tiempo igual a 2 veces la altura sobre gravedad. Esta es una ecuación de caída libre que hemos despejado el tiempo cuando la velocidad inicial es 0. Esto es para calcular el tiempo que tarda una esfera en caer. O sea, cuando ustedes tienen una esfera en la mesa y la hacen rodar sobre la mesa, llega al final y va a tener caída libre. Entonces, desde ese final hasta que cae, ustedes aplican esta ecuación de acá. Ahora, todo el recorrido que hace sobre la mesa, nosotros podemos encontrar el alcance máximo horizontal con esta otra ecuación. D es igual a velocidad por tiempo. Cuando la velocidad es constante, o sea, no aumenta ni disminuye, permanece en el mismo valor. Y si quiero calcular la velocidad con que toca el suelo, simplemente utilizo esta ecuación. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Esto de aquí también es caída libre. Propiamente caída libre. Toda esta parte de aquí es caída libre. Ahora, tenemos el otro tipo de combinación de movimiento que es el movimiento de proyectiles. Este es el otro punto de un movimiento compuesto, movimiento de proyectiles. En un movimiento de proyectiles nosotros podemos calcular las componentes horizontales, o sea, la que hemos visto anteriormente en la diapositiva. Cuando el cuerpo sale con una velocidad inicial formando un ángulo, este va a tener una componente en X, una velocidad inicial en X sobre el eje X y una velocidad inicial sobre el eje Y. Aquí no es más que las funciones seno, coseno. Seno, coseno, tangente, las funciones trigonométricas que ustedes han aprendido en matemática. Por ejemplo, si ustedes tienen seno de tita, ustedes pueden ver que eso va a ser igual a una velocidad inicial en X sobre esto que está estorbando al seno o al coseno. En este caso, si es en X, nosotros no utilizamos seno. O sea, aquí nosotros tenemos que saber que para el eje X siempre vamos a utilizar coseno y para el eje Y siempre vamos a utilizar la función seno. Entonces, esta velocidad inicial que tengo viene a dividir a esta velocidad inicial en X que viene a ser la componente. Entonces voy a tener así de esta manera la ecuación. Esta es una función trigonométrica que ustedes han aprendido. Esto de aquí. Igual para esta otra componente. Ahora, si quiero calcular la velocidad en Y, en el eje Y, simplemente utilizo esta ecuación de acá. Para cada caso hay una ecuación que hay que utilizar. Si quiero calcular la velocidad en un punto de su trayectoria, en cualquier punto de su trayectoria, sea a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros de su trayectoria, utilizo esta ecuación. Puede ser esta primera de acá, que es simplemente movimiento variado, o podemos calcular con una de caída libre, que va a ser exactamente lo mismo, simplemente componente. La velocidad total es igual a la velocidad en la componente en Y, más la velocidad en la componente en X. Esto de aquí no es más que Pitágoras. No es más que Pitágoras. Esta fórmula de acá. Ahora, si el movimiento ha sido, si el cuerpo ha sido lanzado con un ángulo, ya tenemos estas ecuaciones. Esta de aquí que es para calcular el tiempo que tarda en describir toda su trayectoria desde que fue lanzado hasta que cae.
Pero si quiero calcular solamente el tiempo, la altura máxima que alcanza el proyectil, utilizo esta ecuación. Esto es para hallar la altura máxima, es decir, hasta la mitad de la trayectoria nada más. Y si quiero encontrar el alcance horizontal que viene a ser desde el inicio hasta que cae todo el desplazamiento horizontal, utilizo esta ecuación. Estas son las ecuaciones que vamos a utilizar. Y hay un caso particular que con esta fórmula de aquí, esta fórmula general del movimiento parabólico, nosotros podemos calcular, por ejemplo, cuando a los chicos les gusta jugar fútbol, con esta ecuación ustedes pueden calcular si la pelota entra al arco o no entra, o si un proyectil impacta en una pared o no. Esta de aquí es la fórmula general del movimiento parabólico. Los otros son fórmulas aplicadas en cada momento. Pero esta de aquí es simplemente la ecuación general del movimiento parabólico. Esto me sirve para ver si un proyectil impacta en una pared, impacta en una persona, o si un balón que es lanzado con cierto ángulo puede entrar al arco o no. Esto ustedes lo van a entender mejor cuando hagamos la parte de ejercicio. Con todas estas ecuaciones nosotros vamos a hacer la parte de ejercicio. Entonces aquí en esta parte vamos a quedar en ejercicio de aplicación para la siguiente clase. Es decir que en esta clase quedamos hasta aquí, hasta la explicación de todas las fórmulas. Ya con los ejercicios vamos a aprender a aplicarlo.